Bienvenidos a Latidos, una tarde más, estamos con vosotros y hoy vamos a hablar precisamente de la desescalada en el estado de alarma y lo vamos a hablar con Javier Galeacho. Hemos estado hablando precisamente de muchos programas donde hemos tratado en cada uno de ellos pues que si la economía, que si la sanidad, que si la educación. Hablamos de temas importantes que nos importan a todos y que nos tocan de cerca. Bueno, pues hoy precisamente la desescalada es otro de los temas que nos provoca esa incertidumbre, pero que tenemos que subsanar y que tenemos que ir para adelante como hacemos todos. Hablamos de que unos que nos estaréis viendo estaréis en la fase 0 y no habremos podido tener ese poquito de libertad que nos dejan ahora, y otros estarán en la fase 1. Todos los que se encuentren en la fase 1 que tengan por favor muchísimo cuidado y muchísima precaución, porque hablamos de que no hay que tomárselo a la ligera. El virus sigue estando ahí, el COVID puede repuntar y podemos volver a dar pasos atrás. Entonces es muy importante que tengamos conciencia y que sigamos con esas medidas personales para seguir manteniéndonos sanos e intentar que el virus no pueda con nosotros. A partir de aquí, aparte de hablar de la desescalada, vamos a hablar de varios temas más. Sabéis que todos estos temas los podéis encontrar en YouTube, que están colgados allí, pues en un playlist de Latidos, y podéis ver tema por tema. Si no habéis visto Latidos nunca, pues son entrevistas de tú a tú, personales, íntimas, donde pues esa persona que entrevistamos es una persona que sabe sobre un tema concreto y que pues nos puede dar una visión general de lo que se está cociendo, ¿no? Hoy concretamente vamos a hablar con Javier Galeacho. Javier Galeacho pertenece a una conocida saga familiar de médicos de Albacete, se licenció en Derecho por la Universidad del CEU San Pablo, obtuvo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, director del Colegio Mayor San Pablo, muy jovencito, a los 30 años, gran aficionado a la tauromaquia, presidente del Círculo Taurino Universitario Mazantini, fundador y presidente de la Asociación de Amigos de los Teatros Históricos de España, y podría seguir y seguir con su currículum, pero eso lo que ocurriría es que al final no podríamos entrevistarnos con él. Hoy, como os comentaba, entonces vamos a hablar de la desescalada en el estado de alarma, pero también vamos a ver temas, os cuento así un poco por encima, de manera rápida, la visión empresarial post-COVID, las medidas de seguridad que rozan la constitucionalidad, según los sectores que están opinando precisamente sobre esto, y vamos a hablar en el programa de la futura educación universitaria, del futuro de la tauromaquia, que este sector la verdad es que está sufriendo un varapalo importante, igual que dentro de la cultura hay muchísimos sectores, pero precisamente este ya arrastraba desde hace tiempo una situación complicada, y luego también vamos a hablar de Albacete, porque Javier Galeacho tiene su Albacete en el corazón. Javier, queríamos darte la bienvenida a Latidos. ¿Qué tal estás llevando el confinamiento desde la capital de España? Muy buenos días, buenas tardes, queridos amigos. Es para mí un placer de verdad estar en este programa que me ha impactado, ¿no? Cuando he tenido la ocasión de ver, me parece un programa fresco, dinámico, lleno de interés, muy atractivo, bien hecho, bien presentado. Y aprovecho en primer lugar para felicitarte, José, ya que estamos hablando de Latidos, por ser padre. Eso no se puede olvidar nunca, y creo que esta generación nueva que has echado también al mundo lo va a marcar. La verdad es que sí, porque sí que hice un post en una publicación en Facebook hace un poquito, porque no podíamos hacer el directo del programa precisamente por eso, pero nació en medio de la pandemia, ha nacido el 19 de abril, y en Albacete, y dentro de todo este acatombe, la verdad es que al final salió todo bien. Ya de paso lo comento, y gracias a que lo has citado. Y luego también transmitir mi condolencia a todos los familiares que han visto como muchos de sus allegados han desaparecido, por desgracia, en esta devastación que se ha producido, sobre todo de personas mayores, en mi querido Albacete, en Castilla-La Mancha, en toda España, y la verdad que es un desastre humano de incalculables consecuencias, y que esperemos que podamos remontar todos con el mayor ánimo. Por tanto, mis primeras palabras tienen que ser de condolencia, pero igual que la vida pasa, la vida llega, y por eso he querido también hacer una mención a tu hijo, que ha nacido, que forma parte de esa generación COVID, que nos tiene que sacar especialmente para adelante. Yo estoy seguro que dentro de 90 años, cuando cumpla 90 años, le pondrán una alcachofa y contará lo que le decía su abuelo, lo que le decía su padre, de lo duro que fueron estos momentos. Y ya que me preguntas, pues aquí estamos prácticamente en la zona cero del COVID, que es Madrid, que ha resultado muy afectada, sobre todo determinados barrios, extrarradios, pueblos, etcétera,
y que por suerte no me ha afectado a mí ni a mi entorno más directo, pero muy entristecido de ver tan golpeado Madrid, las calles vacías. Yo he venido a trabajar prácticamente todos los días, salvo esa semana donde se decretaron los servicios esenciales, pero cuando salíamos un momento a comprar, o ahora que ya nos han desencajonado, porque se habla de la desescalada o desconfinar, pero la palabra más taurina, más ibérica es nos han desencajonado un rato en estos paseos que puedes dar hasta las 10 de la mañana en Madrid o hasta las 11 de la noche, pues es algo que nadie podíamos pensar que iba a llegar. Yo ver estas colas en supermercados, todos con las mascarillas, aprovisionando comida, cruzándote con gente con mascarillas, que te guarda la distancia. Yo tengo una anécdota que no se me olvidará, que iba a comprar a un supermercado y una señora, apártese, como si fueras un apestado y bueno, vamos a tardar mucho en olvidar, nos vamos a recuperar, de eso hablaremos después, nos vamos a recuperar económicamente en un tiempo que nos puede llevar 3 o 4 años, pero desde luego vamos a tardar mucho. Esto es como un accidente que no se te olvida. La sociedad española con conciencia, sobre todo lo que son adolescentes para arriba, no lo van a olvidar, pero sí que es cierto que tendremos una oportunidad de mejorar y estoy seguro que a lo largo de esta charla, que intentaremos que sea lo más atractiva y lo más educativa posible, pues llegaremos a alguna conclusión de esperanza y de futuro. Sí, la verdad es que, bueno, empezamos latidos con el estado de alarma y siempre decíamos nosotros que al final era un estado, pues eso, de desconcierto, ¿no? Porque estábamos de incertidumbre, ¿no? Que lo hemos dicho en muchos programas, y ahora precisamente con la desescalada parece ser que está pasando una cosa parecida, ¿no? Recientemente, esta semana pasada, se hablaba de llegar a esa nueva normalidad en diferentes fases que nos anunciaban desde el Gobierno de España, y bueno, pues que teníamos esa fase 0, la 1, la 2 y la 3, y que bueno, que dependiendo de ese comité de expertos, bueno, pues que al final podíamos pasar, dependiendo de las cifras como iban acompañando a la actualidad de la pandemia, podíamos pasar a la fase 1. Se ha preparado prácticamente toda España, todas esas pymes se han preparado para poder dar ese pistoletazo de salida, y ha habido varios frenazos, concretamente en la provincia de Albacete, o sin ir más lejos, en Madrid o la Comunidad Valenciana, parcialmente ha sido abierta la fase 1, pero claro, eso ha sido un varapalo súper importante para el tejido empresarial, porque hablamos de una semana o 2, porque tampoco está claro si al final va a ser una semana o 2, o ahora, por ejemplo, estaban diciendo de que enseguida pues los gobernantes de las comunidades autónomas iban a reclamar, ¿no? Tanto de un color como de otro, iban a reclamar precisamente el que se les volviera a ver si realmente esas cifras estaban bien y podían pasar a la fase 1. ¿Cómo ves tú, desde tu visión, la desescalada? Bueno, yo creo que nos han metido para proteger a un segmento de edad, y el pueblo español se ha comportado ejemplarmente, por mucho que se diga. En eso yo creo que somos un pueblo bastante sumiso, que nos dejamos conducir mucho, que nos rebelamos, somos mucho de hablar. Con lo caluroso que somos todos, quiero decir, porque al final tenemos carácter latino, ¿no? O sea, que quiero decir que aún tiene más mérito. Eso es. Pero bueno, yo creo que hemos conducido en esa capacidad que nos ha dado las nuevas tecnologías a través del Zoom, del Teams, del Skype, de poder hablar con seres queridos, de poder disfrutar de la televisión, los canales, las series. Y bueno, yo pongo, si me permitís, yo pongo que ha habido confinados supra, confinados A+, confinados A, B y C. Quiero decir, no es lo mismo pasar este tiempo, como me enviaba un amigo desde el campo, que pasarlo en un ático en Madrid, que pasarlo en una casa de 120 con jardín bajo, etcétera, o pasarlo en una de esas casas que yo nunca olvidaré, cuando sales camino de la carretera a Extremadura, que prácticamente, lo recordáis los que habéis pasado por ahí, están las casas encima de la carretera. No es lo mismo estar en un ático en Arturo Soria que estar en esa carretera que nos sacaba Albacete, la carretera de Andalucía, que yo me quedaba de pequeño mirando, que es San Cristóbal de los Ángeles, etcétera. Imagínate ahí lo que tiene que ser vivir en 60 o 70 metros cuadrados muchas personas. Y aún así nos hemos comportado ejemplarmente. Incluso, y luego saldrá en alguna de las preguntas, pues para mí creo que se han rozado
derechos constitucionales que han ido por encima del propio estado de alarma, convirtiendo de facto en un estado de excepción. Sí, pero bueno, comentarte que estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Que están los A, los B, los C, los diferentes tipos, pero también añadir que no solamente hablamos de la habitabilidad en un momento dado, sino también de la circunstancia familiar. Es decir, hay gente que le ha pillado solo o sola. Claro. Y eso es... Pues mira, te voy a poner casos de gente muy allegada mía, con mucha edad, que la ha tenido que pasar solo. Porque yo estoy pensando en muchos abuelos en España. Estamos hablando prácticamente de un 20% o 25% de la población que vive absolutamente sola. Lo que pasa es que ahí ha habido mucha solidaridad, que es lo que tiene este pueblo, que tiene mucha solidaridad. Lo hemos visto no solamente los aplausos a las 8 de la tarde, yo he visto notas de vecinos, oye, que si hace falta que a alguien le llevemos la compra. Se han puesto por todos los portales de Madrid números de teléfono para hacer acompañamiento. Yo que vivo muy cerca de la clínica La Luz de Madrid, pues salimos todos los vecinos a aplaudir, han salido los enfermeros y veía enfrente, porque también nos ha hecho abrir los balcones, un poco como es la sociedad anglosajona o sajona que puedes ver en Ámsterdam. A mí me llama mucho la atención llegar a Ámsterdam y ver que no había cortinas, porque no se quería cómo tapar la vida. Aquí hemos estado mucho tiempo tapando nuestra vida íntima y ahora nos hemos destapado, hemos descorrido los balcones, hemos conocido a los vecinos y se ha generado una solidaridad intervecinal que yo creo que va a ser muy interesante de cara a construir esa nueva sociedad española. Por tanto, es muy duro, sigue siendo muy duro, porque aún no nos han soltado. Estamos hablando en Albacete, aquí en Madrid no nos han desencajonado totalmente, la economía está en coma inducido, está parado. Esto es igual que si vas en un Titanic y de momento pasas a velas. Esa es otra de las preguntas en las que quería ahora comentarte. Claro, hablamos que dentro de esa desescalada o esa fase 1, o como comentabas tú, pues claro, tampoco es toda la libertad que se puede. Quiero decir, están esas medidas de ahora, ¿no? Porque empezábamos, que hablábamos de la incertidumbre. No, un 30% de las mesas. No, ahora un 50%. Y ahora de repente, pues bueno, dentro de ese 50%, a ver si realmente sale rentable. Porque claro, yo me lo planteo. Habrán bares que sí que podrán tener una terraza más amplia o que podrán incluso ampliar instalaciones, pero claro, habrá otros que no les será rentable tener 2 mesas y tenerlo abierto. Entonces, ¿cómo ves tú la visión empresarial post-COVID? Pues mira, con mucha preocupación porque un tanto por ciento altísimo del Producto Interior Bruto en España está basado en negocios de confianza, como es el turismo, son las industrias culturales, son industrias donde los comercios, donde se necesita el roce. Y mientras que no se genere esa vacuna, mientras que no vuelva la confianza, va a ser muy difícil levantar esa economía que te va a tener que vivir prácticamente o bien de la solidaridad o bien de que un gobierno te quiera o no dar determinadas subvenciones o de determinados beneficios. Va a costar mucho y eso nos tiene que llevar o retrotraer a aquel año de la crisis económica en España, 2008-2013, donde dijimos que íbamos a crear un nuevo modelo industrial para España. Hemos perdido mucho tiempo, hemos seguido viviendo del turismo, como iba teniendo cifras muy altas, porque había problemas en el norte de África, en los países asiáticos, el terrorismo que había golpeado muy fuerte a determinados países, y se nos había venido aquí el turismo. Solamente hay que ver cómo habían florecido pisos turísticos. Yo me he quedado impresionado en viajes que he hecho a Barcelona, el mismo Madrid, el mismo Sevilla, cómo estaba de turistas. Y eso, de la noche a la mañana, un 14 de marzo, se decide que desaparece. Se cierran fronteras. Por tanto, mientras que los alemanes, los holandeses, la gente del norte tiene un sector, un tejido industrial, aquí hemos vivido siempre, como tú muy bien decías, de la terraza, de la barra, del hotelito, de la playa, y todo eso se nos ha venido abajo, en un momento pésimo porque no tenemos plan B. Eso que dice el presidente del gobierno, que no hay un plan B a lo que es el confinamiento, pues ahora mismo no hay un plan B para el modelo. Yo tengo confianza. Últimamente he dado alguna conferencia sobre la reconstrucción europea a través del Plan Verde que tiene la Unión Europea, que se anunció en diciembre del 2019 para en el año 2050, entre el 2030 y 2050, cambiar por completo la economía europea, hacerla sostenible y hacerla verde, ayudando también a lo que es el cambio climático. Muy bien, la comisaria europea, la presidenta von der Leyen, anunció claramente que son 2 billones de euros van a ir dirigidos al cambio de negocios sostenible. Yo recuerdo cuando estábamos en la feria de Albacete que nos quedábamos al lado de la noria y decía tu padre, te subo,
Y no, que me da miedo. Y en un momento determinado te salga la ficha de las Norias Sánchez y te veías arriba a 40 metros de altura viendo todo Albacete. Pues este bicho nos ha empujado a la piscina para aprender a nadar, este bicho nos ha colocado ante el precipicio. Y no vamos a tener más remedio porque ya no hay vuelta atrás. El dinero europeo de la reconstrucción va a venir obligadamente a través de un cambio de modelo sostenible, donde prime lo verde. Ahora se está hablando mucho de las ciudades a 15 minutos. Durante mucho tiempo nos hemos llevado a las empresas fuera de Madrid, hemos desplazado la necesidad del transporte público y ahora ya el gran modelo de ciudad que ya está pensando la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, está pensando en lo que se llama ya la ciudad a 15 minutos, que tu lugar de trabajo, tu cine, tu restaurante se pueda ir andando, se pueda ir en bicicleta. Y esto es lo que hay que estarle dando vueltas, que yo siempre lo digo para Albacete, para España, para Castilla-La Mancha, políticos que estén pensando en la estrategia de mejorar. No quítate tú para ponerme yo y siempre esa visión cortoplacista. Creo que hay una oportunidad, José Campos, de darle la vuelta por completo aprovechando esta crisis. Precisamente en otros programas de latidos que hemos tenido hemos hablado de eso, ¿no? De esa nueva normalidad que se le llama por un lado, pero que va a ser un antes y un después, que hay gente que lo ve como un antes y un después y hay gente que no lo ve así, que dice que volveremos luego a la normalidad todos otra vez y tal, pero realmente es una explicación, lo que acabas de decir es una explicación muy buena para hablar de que es un antes y un después, que es ese precipicio al que nos empujan y que al final no vamos a tener otra que los modelos urbanísticos, los modelos de arquitectura, los modelos incluso de las pymes, el teletrabajo que está apareciendo ahora. El teletrabajo que nos ha empujado también esto al teletrabajo. Claro. O a la teleeducación, que luego hablaremos en un momento, como decías. Precisamente con AMPE estuvimos hablando el otro día de eso, porque también nosotros tenemos compañeros que están con nosotros navegando dentro de, pues, off the record, ¿no? Muchas veces, donde se hablaba de que los profesores, pues están teniendo un papel muy importante porque esa educación telemática que están ejerciendo ahora, están preparados por un lado, lógicamente, porque tienen sus carreras, pero por otro lado no están del todo preparados porque, claro, hay que hacer contenidos didácticos para hacerlo atractivo, sobre todo para esos niños, ¿no? Y adolescentes también, que están recibiendo esa educación. Entonces tienen que ponerse las pilas y están en ello. Claro. Y no hay solamente un canal solamente de información hacia ellos, no hay una plataforma general solamente, sino que lo están haciendo a través de apps, a través de webs, blogs, en fin, ¿no? Entonces es otra de las cosas que comentabas. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Y ahora entramos en la educación. Estábamos dudando si se iba al viejo mundo y llegaba al nuevo. Y esto nos ha empujado. Este bicho cabrito, me vas a permitir la expresión, y asesino y que te tira la femoral hablando taurinamente, nos ha empujado a una nueva realidad y ya no hay marcha atrás. Aquí no se puede nadar de espalda, aquí hay que nadar ya de crawl o de mariposa para llegar a la otra orilla cuanto antes mejor. Ahora bien, insisto, no perdamos más tiempo, hemos perdido mucho tiempo, tú lo comentabas, ahora que estamos hablando de la educación, comentabas que, bueno, yo no soy actualmente director del Colegio de San Pablo, lo fui muy joven, y ya en los años 1996-1997 pusimos en marcha un proyecto que se llamaba Proyecto Educativo Sanpablo.com, de llevar los primeros internets a las habitaciones. De tal forma que la formación, si no se podía dar en directo, se podía llevar a la habitación. Aquello fue absolutamente revolucionario. Pero durante mucho tiempo, yo he tenido la suerte de estar en una universidad pública que ha apostado por online, pero está en otras que me costaba que mis compañeros, digamos, de consejo de administración, de toma de decisiones en esas universidades, lo vieran claro. Y ahora hemos pasado de la noche a la mañana de no saber cantar a tener que cantar en directo. Y claro, eso lleva un aprendizaje. A mí me lo dicen mis hijos, me lo dicen gente joven. No todo profesor está preparado para dar su clase a través de ordenador, porque requiere concentrar, como ya ahora mismo estoy hablando contigo, o tengo experiencia o no tengo experiencia, hablarle una pantalla, me podría estar perdiendo si no la tuviera. Eso es lo que le ha pasado a mucho profesor. Y luego vamos a ser muy claros, hay mucho chaval que tiene problemas de concentración y en el aula se le puede corregir, pero estando solo en casa necesita grandes dosis de responsabilidad. Y eso, al final, la educación que tiene que ser acceso universal, tiene que ser igualatoria. No todo el mundo tiene el mismo acceso, ni tiene el mismo router, ni tiene el mismo wifi, ni tiene una serie de medidas, incluso ni tienen ordenadores. Y eso es un derecho sacrosanto de nuestra Constitución, el acceso universal a la educación, porque es la única forma de poder programar y progresar un futuro para cada uno de los ciudadanos.
Precisamente, bueno, pues hay organizaciones que estaban actualmente recogiendo aquí en España, concretamente, pues de algunas empresas, equipos, el otro día lo oía yo en Radio Nacional, equipos informáticos y que lo mandaban a países pues que necesitaban ese apoyo informático y precisamente ahora lo que han hecho es reconducirlo y mandarlo a gente de aquí de España, precisamente porque también, lógicamente, pues hay gente que no tiene, hay una brecha digital real, ¿no? Y no hablamos de acceso a Internet, sino en este caso de tener equipos informáticos para poder realmente poder desarrollar esa educación que ahora tenemos telemática, no tenemos otra solución. Y volvemos, el aula, yo siempre defenderé la presencialidad del aula. El aula es escuela de vida, es de aprendizaje, es de compartir. No es lo mismo yo, que soy profesor, dar una clase a una cámara que darla en 180 grados porque domino un montón de cosas. Estoy viendo lo que está haciendo cada alumno. Yo he reprendido, déjese usted, Vidal, déjese usted el móvil, Sánchez, por favor, deje de hablar. En cambio aquí tenemos gente que la vemos que está conectada o no conectada y luego, como me dicen muchos alumnos, ¿qué rollo nos está soltando el profesor? ¿Qué rollo? Claro. Y esto requeriría, sobre todo para lo que es la educación pública, la universidad y las educaciones privadas, un pase de reciclaje. No todo el mundo está capacitado. Yo creo que ese va a ser el gran reto para universidades públicas y privadas en los próximos 3 años, en un trienio. O estás formado, o te formas, o tienes que salir del sistema. Bueno, vamos a seguir avanzando porque, claro, aquí, que está muy bien porque quiero decir, el propósito precisamente de Latidos es tener una conversación íntima, ¿no? Entonces, pero llega un momento que a veces se nos va y, claro, quiero tratar tantos temas contigo que al final no me voy a quedar a mitad de entrevista y voy a tener que hacer 2 latidos. Pero bueno, más que nada porque que nos disculpen también en este sentido si es un poquito más largo, que ya lo voy avisando a toda la gente que nos está viendo, pero bueno, vamos a hablar de varios temas y como estáis viendo es una entrevista muy interesante donde hablamos de unas visiones que ahora iréis viendo también. Vamos a hablar ahora de uno de los temas que precisamente a vosotros os interesa porque aquí es donde vais a poder ver a Javier Galiacho realmente casi semana por semana, ¿no? Vamos a hablar de las medidas de seguridad que rozan la constitucionalidad, es decir, con el estado de alarma, bueno, pues se ve que al final por narices el Estado ha tenido que coger las riendas del país para poder hacer una serie de medidas, pero bueno, ahí hay algunos sectores que están ahora comentando que bueno, pues que realmente pues rozan la constitucionalidad algunas de esas medidas o que se siga extendiendo incluso el estado de alarma, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que me gustaría que me contaras tu visión, pero antes, ¿dónde podemos encontrarte o leerte o escucharte? Mira, yo desde hace 4 años, cuando murió Ramón Bello Bañón, alcalde de Albacete, el director de la Tribuna, Francisco Javier, me llamó para decirme si quería ocupar para mí la cátedra, ¿no? de nuestro alcalde de Albacete, Ramón Bello. Fue un honor, fue para mí todo un reto y ahí estamos todos los martes. Precisamente ayer tuvimos la columna en la Tribuna de Albacete que se la dediqué a una señora que me ha llamado mucho la atención, que se llama Segunda, que tiene casa Segunda en la calle Circunvalación, donde ha estado dando de noche y de día bocadillos a los sanitarios, a los policías, no la cerra. Y me parece que lo titulé ayer El espíritu, la segunda, porque creo que solamente se va a poder trabajar y salir adelante en emprendedores. También os mencionaba a vosotros como emprendedores, con esos grandes empresarios de Albacete, que la única receta que han tenido es trabajar, trabajar y trabajar. Y bueno, esto es lo que hago en mi sección La CLA, los martes en la Tribuna de Albacete, que incluso también online, entrando en opinión, se puede seguir. Me preguntabas por estas medidas. Vamos a ver, en un primer momento, nuestra Constitución tiene tres excepcionalidades. Uno que es el estado de alarma, más pensado para temas de sanidad pública, el estado de excepción, que es un escalón más, y el estado de sitio. La verdad que el estado de sitio, que yo recuerde, se decretó en la región militar de Albacete, la tercera, la de 1981, en 1981 cuando fue el golpe de Estado que dio Milán del Bosch y Tejero, y se decretó el estado de sitio. Realmente era la Constitución de 1978, tiene esos 3 estados. El más suave, el estado de alarma, el estado de excepción, el segundo, y el estado de sitio, como te decía, que prácticamente es la suspensión de los derechos fundamentales de la persona. ¿Qué ha ocurrido? Que con el estado de alarma se nos han suspendido una serie de derechos o restringidos de derechos fundamentales que en teoría no debería cubrir el estado de alarma. Y tal, el derecho a la libre circulación, que tú puedas salir a la hora que quieras y no te llegue un policía y te diga que te mete 600 o 1.000 euros. El derecho a la educación, porque no puedo ir al centro a recibirlo. El derecho de culto, el derecho de huelga, el derecho de manifestación, el derecho a la propiedad privada, porque sabemos que se ha suspendido el pago de rentas,
el derecho de la empresa a poder abrir, porque te lo tienen cerrado. Una serie de derechos, el derecho a la transparencia, porque, por ejemplo, se ha suprimido el portal de la transparencia, durante el tiempo no había preguntas en las ruedas de prensa que había con el presidente del gobierno, que es la libertad de expresión, la libertad de prensa. Por tanto, esos derechos o han sido restringidos o en algunos casos suspendidos. Y quedaba corto, a mi modo de ver, y otros grandes constitucionalistas que han pasado por el Tribunal Constitucional, el profesor Aragón o Cruz Villalón, donde han denunciado que no estamos ante un estado de alarma, que se va prorrogando cada 15 días, sino a un estado de excepción, que nos suena duro, pero en puridad, en lo fáctico hemos estado en un estado de excepción, y yo pediría que cuanto antes cese este estado de alarma, que es de excepción, mucho mejor, porque hay que recuperar la democracia, hay que recuperar los derechos fundamentales de la persona, y uno de ellos es el derecho a la libertad, el derecho a la libre circulación, que hemos sufrido todos por mejorar nuestra salud, pero debe tener con la gestión política. Aquí lo que hace falta es hacer test masivos y que la gente que esté sana se ponga a trabajar y que la gente que está enferma se ponga en cuarentena. Y eso es lo que hay que lograr. Yo sé que por cada ciudadano son en torno a los 260 euros y multiplicados por 45 millones es mucho dinero. Pero no podemos tener la economía confinada, no podemos tener la economía en coma, sino que hay que abrirla, porque por proteger a la salud podemos luego acabar todos en un problema de salud empresarial y de salud psicológica. Yo siempre lo digo desde Latidos, las reflexiones que hacemos desde aquí, bueno, pues son reflexiones, en este sentido, con personas entrevistadas, son reflexiones constructivas. Bueno, pues sí que puede ser verdad y se puede decir tranquilamente, pues eso, que al final pues ha llegado tarde, o se puede pensar que han llegado tarde las medidas de prevención en este sentido y que precisamente han habido pérdida de vidas precisamente por eso, pero bueno, las negociaciones y el momento de la pandemia, la verdad es que ese desconcierto que genera, nosotros también lo comentábamos en Latidos, ¿no? que era muy importante, todos o casi todos tenemos acceso a Internet, aunque sea a través de un móvil o un móvil de alguien, ¿no? Era muy importante que viéramos la información de primera mano, es decir, de fuentes oficiales, porque al principio, justo cuando empieza la pandemia, empiezan a haber, bueno, aparte de que empiezan a haber piratas informáticos por todos los sitios, realmente estamos hablando de que teníamos una desinformación por la sobreinformación que existía, ¿no? Eso también pasa precisamente con el gobierno en este sentido, y yo siempre digo lo mismo, hay que dar un voto de confianza a la gente que nos está gobernando para intentar a ver si de esa manera pues podemos retomar la situación. También decirte que, como decías al principio del programa, hay que reconocer que al final de todo esto, quien hemos hecho que al final se quite esa, bueno, vamos a decir, esa fase 1 o esa fase tal, no, pero que realmente volvamos a la normalidad o a esa nueva normalidad va a ser de todos, porque la responsabilidad que estamos haciendo todos, poniéndonos la mascarilla, lavándonos las manos cuando llegamos a casa, tener esa precaución de dejar las zapatillas fuera, etcétera, 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 de no juntarnos más con las personas cuando estamos en la calle, porque uno de los miedos es el desconfinamiento, en el sentido de coger, ahora vamos a ir al bar y ¿qué vamos a hacer?, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo eso está haciendo que los españoles también hagamos que al final los gobernantes puedan hacer ese tipo de cosas, pero sí que tenías en ese sentido, pues desde aquí, en este sentido, como opinión de mucha gente que lo piensa, que es verdad que bueno, pues que habría que tomar otras medidas y que bueno, que ahora precisamente se están empezando a tomar porque ya tenemos esos test o parece ser que ya empiezan a llegar test que funcionan, ¿no? Eso es lo que también nos ha demostrado este tiempo, donde hay que poner el dinero. Se ha perdido el dinero en tonterías, por unos partidos y por otros. A mí me da igual, sabéis que siempre he intentado ser independiente en mis opiniones. Nadie me puede nunca mostrar un carnet de adscripción política. He tenido siempre un interés permanente, que ha sido Albacete, la cultura, la enseñanza, la educación, la empresa. Y también digo una cosa, son tiempos de líderes y yo a veces, sinceramente, los echo en falta, no solamente en España, en Albacete, en Castilla-La Mancha, sino a nivel mundial. El pueblo necesita gente al frente que le diga, por aquí hay que ir, tú lo comentabas, por aquí hay que ir. Y el pueblo, que es muy listo y lo ha demostrado, va a ir por ahí. Los problemas es cuando de una pandemia, de un bicho, en vez de hacer algo científico, hacemos un problema político, que es lo que está ocurriendo. Y yo, estar al frente de mi país en estos momentos, creo que es uno de los mayores retos que se puede tener, da igual el color que se tenga. Pero sí que hay que tomar ya medidas. No podemos seguir más tiempo, como te decía, con ese Titanic económico varado y puesto a velas.
Lo importante es eso, coger las riendas y a partir de ahí empezar, ya sea tarde o pronto, empezar a cambiarlo todo y por eso yo siempre tengo fe en los españoles, en general. O sea, quiero decir, los gobernantes, pues la verdad es que hay mucha crítica, ¿no? Diciendo que los políticos, pues en fin, que ya no hay credibilidad. Bueno, pues hay que tener fe que también son españoles y vamos a intentar a ver que entre todos, tanto la oposición como el gobierno, que al final, que nos gestionen de la manera que sea, pero que salgamos ya. Por favor, que salgamos ya. Mira, bueno, yo en esto, José, tengo siempre, se lo escuché al filósofo Javier Gomalanzón, director de la Fundación Marx, y dijo una cosa que me pareció atractivo. Creo que estabais vosotros cuando lo dije en el Teatro Real, en el premio a José Luis Gómez. El pueblo español tiene una virtud que es que cuando está en el precipicio a punto de caerse siempre sabe dar un paso para atrás y volverse a reconstruir y a reformular. Y esto no lo tienen todos los países. Eso que decían de España, creo que era Bismarck, ¿no? ¿Qué tendrá este país que intenta autodestruirse y no han podido ni los propios españoles con España? No sé, hay que tener esperanza. Creo que es nuestra obligación en estos momentos, desde el programa Latidos como fueran otro, mandar un mensaje de esperanza. Saldremos de esta. Hemos salido de otras mucho peores y hay que mandar ya no tanto mensaje, imágenes con fallecidos, con batas, con mascarillas. Hay que dar mensajes de esperanza. Se puede. Pero que sean mensajes de esperanza y que nos lleven a una realidad. Quiero decir, muchas veces la esperanza nos lleva a una irrealidad. Entonces tenemos que llegar a la realidad con ese mensaje de esperanza para darnos a todos fuerza y poder hacerlo. Yo estoy convencido, ya te digo, que los equipos que existen actualmente, bueno, pues pueden llevarnos a un buen puerto. Lógicamente, pues es eso, como tú decías antes, ¿no? Es decir, que al final, pues ahora mismo un presidente de gobierno tenga esta situación, o un equipo, tela marinera. No la deseamos a ninguno. Exactamente, o sea, quiero decir, entonces a partir de ahí vamos a dar ese voto de confianza, que cada uno al final opine como quiera, que esa es la libertad de prensa, esa es la libertad de todos los españoles, todos tenemos que pensar como queramos y que cada uno juzgue en los acontecimientos como quiera en este sentido, pero que bueno, que vayamos todos a una y para adelante. Ahora vamos a cambiar de tercio, ya nos hemos pasado de los minutos del programa, hoy va a ser una excepción, pero bueno, como nunca mejor dicho ese cambio de tercio, porque vamos a hablar de uno de los temas que son muy polémicos, que a lo mejor aquí en las redes sociales queréis opinar, todos sois libres, siempre digo que hay libertad, siempre una libertad desde el respeto, eso es importante, es decir, sin insultos y sin nada, desde el respeto, pero vamos a hablar del mundo de la tauromaquia, porque es uno de los sectores, igual que la cultura, que no deja de ser parte de la cultura, pues ha tenido este parón económico y lógicamente en un momento en el que la tauromaquia también ya de por sí venía arrastrando pues unos años o unas décadas difíciles por las circunstancias actuales, pues muy difíciles y bueno, pues tú que estás dentro del mundo de la tauromaquia, ubícanos un poco y luego cuéntanos cómo está este mundo. Bueno, yo cuando dices que estoy dentro, sabéis que he sido aficionado. Esta pasada feria de septiembre daba el pregón taurino, presido un círculo universitario, entregamos el premio Joaquín Vidal, pero últimamente me pidieron incorporarme al consejo asesor de la Fundación del Toro de Lidia, mi amigo Fernando Gomal, notario de Madrid, y con Victorino Martín. Y bueno, pues yo creo que uno de los sectores que más se van a ver afectados por este parón, esta economía en coma inducido, es la tauromaquia. ¿Por qué? Porque la tauromaquia, que ya andaba, como tú comentabas, renqueante, llegaba ya como media estocada, puede ser este bicho un elemento que la ponga al borde, esta sí que es al borde de la quiebra técnica, porque esto no es una cosa como un teatro que tú lo puedes cerrar, como ocurrió con el Teatro del Circo, 10, 15 años y volverlo a abrir y dar actividad, porque tú necesitas un elemento que es básico, que es el toro de lidia. Y el toro de lidia este año, muchísimas cabezas no van a poder ser lidiadas. Y eso va a ir a matadero. Y en vez de cobrar 5.000 euros por un toro, lo que vas a cobrar es 400 euros, lo que cobra una vaca de matadero. Ya no vamos a la cuestión de que un toro criado 4 o 5 años, que debería morir en la plaza, en un ejercicio ritual, etcétera, sino que es un animal que va a ir a matadero, se le va a aplicar una pistola de gas, se le va a aplicar unos electrodos y va a morir como uno de esos más que se toman las hamburguesas luego, que es que a veces parece que todos los que van poniéndose la medallita de antitaurinos luego no se comen las hamburguesas de Kobe, de avestruz, que muere de la misma forma, ¿no? Entonces, se prevén en torno a los 4.500 millones de euros de pérdida y prácticamente en una quiebra técnica. Y ya no pienso, y va a ser duro para mucho profesional que lleva desde septiembre, octubre, que acabó la Feria del Pilar,
sin haber prácticamente un ingreso en casa, porque es que, claro, estamos hablando de muchos miles de personas que viven alrededor. Estamos hablando más o menos de 400 o 500.000 puestos directos o indirectos que viven de la fiesta. Pero tenemos un elemento que no se va a poder lidiar. Que yo escuchaba el otro día al ganadero Fuenteimbro, que ha dicho que va a tener que llevar a sacrificio 700 cabezas. 700 toros de aquí a agosto los va a llevar al matadero. Por tanto, es un drama, y lo peor de todo es que al sector la ha pillado desunido, sin una estructura, sin una estrategia. Ha tocado la puerta del Ministerio y no puede tocar peor puerta en este momento, primero porque el Ministerio de Cultura no se cree que esto es un espectáculo cultural que viene reconocido por la ley del 2013, no solamente por eso, sino que también no olvidemos que el gobierno está aliado con un partido político que pide la supresión, la erradicación de la fiesta, y ya se han producido cartas masivas al Ministerio de Cultura para que no dé un euro a la tauromaquia, cuestión que luego sería objeto de bastante discusión por el principio de no discriminación. Si una ley te reconoce el carácter cultural, tienes el mismo derecho que el teatro, el cine, las industrias del libro, las de los audiovisuales, para poder cobrar las ayudas correspondientes. Y luego vamos a tener otra cosa, es uno de esos negocios que yo te hablaba antes que necesitan confianza. Entonces eso puede tardar 4 o 5 años en recuperarse esa confianza, la vacuna, las normas de distanciamiento que se rompa, porque tú y yo hemos estado en una plaza de toros, estás al lado, y es que prácticamente le echas el humo del puro, te rozas, la plaza de toros de Albacete que te están poniendo las piernas por detrás, y es un negocio inviable sin público, lo cual no quiere decir que no se puedan dar corridas sin público. Yo en este año me he manifestado claramente, aunque no haya público, que se lidien las corridas de toros sin público, en abierto en televisión, con ese canal que existe, pero que se lidien en la plaza. No hay peor mercancía que la que va a matadero. La mercancía hay que sacarla, exponerla y mejorarla, porque precisamente el ganadero necesita ver el comportamiento del toro para decidir la eliminación de toda la reata que viene de ese toro que ha sido malo, o bien el amejoramiento del toro que ha tenido un buen comportamiento, porque todos son hijos de una madre y de un semental. Precisamente por lo que comentábamos antes al principio del programa, ¿no? O sea, quiero decir, dentro de este precipicio que nos coloca este bicho, ¿no? que hablábamos antes, pues a lo mejor es una manera o una parte de la solución de la tauromaquia, es decir, el poder hacer este tipo de soluciones que estás comentando, como también nos han venido a la redacción de aquí de Cultura Televisión algunas medidas en un momento dado para el tema de ver la posibilidad de conciertos por streaming, ¿no? Quiero decir, son cosas que son el futuro y que no tenemos otra opción al final. Yo recuerdo al principio, nosotros la productora de televisión, Aro Multimedia, lleva más de 15 años y bueno, pues cuando viene la transformación de Internet al completo, bueno, pues se decía que claro, que qué iba a pasar ahora, que realmente pues el tema de vídeo, el tema de las productoras de televisión, al final si no tenías un programa en una televisión, pues no había futuro. Bueno, pues no es así, al revés. O sea, lo que hay que hacer es reconvertirse, ver realmente actualmente cómo tenemos que enfocar las necesidades y qué necesidades van a existir, porque siempre las hay, y a partir de ahí reconvertirse. Hoy el futuro de Internet es el vídeo. Quiero decir, que al final puede dar todo tanta vuelta. Entonces, en ese sentido, es una medida que la veo bastante interesante. Pues mira, y yo con lo que hablábamos antes, ¿no? De lo de la noria, que nos hemos visto sin querer subir encima de la noria, o el que no quería nadar, que le ha empujado este bicho a la piscina para que llegue a la otra orilla. Yo creo que este sector que estaba desestructurado con anclajes en el siglo XIX, no había mucha diferencia entre una empresa del siglo XIX taurina y una empresa taurina del siglo XXI, en manos de 4 familias, de 4 oligopolios. Yo creo que esta es la única oportunidad para salvarse que va a tener. Les ha puesto frente al precipicio y tendrán que reinventarse para que el toreo siga adelante después de 1000 años. No vaya a ser, ojo, que les pase, y los que tenemos más edad, una cierta edad, que hemos visto aquellos circos, las taquillas que hacían en la plaza en Albacete, con 4 o 5 funciones de madrugada, haciendo funciones con dinero, olas enormes. ¿Dónde están los circos en España? Han desaparecido, la industria del circo ha desaparecido. ¿Le puede pasar al toreo? Sí, porque incluso, fíjate, el circo, el animal, era una parte adyacente al sistema del circo, pero aquí es fundamental. Y entonces es un espectáculo que se basa en un animal.
De hecho, no existiría, ¿no? Como dicen muchos, no existiría el toro de Lidia hoy en día, ¿no? Esta raza concretamente, es que si no tuviéramos el espectáculo, ¿o no? Tienes un argumento ecológico. 500.000 hectáreas dedicadas a lo que es el monte bajo, el pino, la ecología, etcétera, están sustentadas en torno a una especie que si desaparece la fiesta se iría. Pero fíjate qué extremismo habrá en las opiniones de algunos, que respeto siempre que respeten las mías, que dicen que no les importaría con que el toro de Lidia desaparezca como tal, con tal de que no haya espectáculo taurómaco, de la tauromaquia. Bueno, ya te digo, las opiniones de cada uno yo las celebro en el sentido de que al final cada uno opine lo que quiera, pero siempre lo pedimos desde aquí y bueno, es una cosa que yo creo que poco a poco, siendo más modernos y en el sentido de ir evolucionando, pues hay que respetarnos, ¿no? Entonces, para respetarnos, mi libertad acaba donde empieza la tuya, ¿no? Entonces, quiero decir que en ese sentido es muy importante que al final podamos coexistir y que pueda existir de todo, porque si no existe de todo, al final lo que no tenemos es libertad. Entonces yo lo dejo ahí para que la gente le dé una vuelta. Hay que repensar la tauromaquia. Vivimos una España destaurinizada, es un término que yo he acuñado, la España destaurinizada. Y aquí hacemos la gran sentada que hizo Luis Aragonés para poner el fútbol español en lo más alto del escalafón mundial, Copas de Europa, Mundial, etcétera. O hacemos una gran sentada, o esto dentro de nada pues será un recuerdo, lo pondremos unos vídeos en Aaron, hablaremos de lo que fue la tauromaquia, pero se nos va por el desagüe claramente. Gracias. Bueno, la verdad es que habréis podido observar, todos los que nos estáis viendo, que Javier Galiacho pues habla mucho de Albacete, aunque él está en Madrid y hemos dicho hace un momento que es su Albacete. Bueno, pues ahora queríamos cambiar de tercio también, ahora sí que ya te pido de manera breve, vamos a tratar 4 o 5 temas breves, pero bueno, hablar de tu Albacete, que al final es tu pasión, es tu ciudad, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito cómo desde Madrid se está viendo el impacto del COVID en Albacete. Pues las imágenes que nos llegaron del hospital, de la residencia, fueron impactantes. Yo recuerdo algún programa que había hecho de nuestro paisano Pedro Piqueras, que puso unas imágenes, unas declaraciones del gerente, fueron verdaderamente impactantes. No solamente eso, sino también el problema en las residencias de ancianos, donde iban muriendo ancianos en masa. Muy, muy preocupante. Gracias a Dios se ha recuperado. Castilla-La Mancha sigue de todas formas siendo la tercera región de España, después de Cataluña y Madrid, con mayor impacto del COVID. Yo espero que las cosas se sigan haciendo bien, o que se hagan mejor dicho, que se hagan mejor las cosas para reducir o suprimir completamente este impacto de la pandemia. Pero lo hemos vivido con muchísima preocupación, porque tengo familiares muy directos de edad muy avanzada o de edad avanzada que estaban, rozándole el problema, y haberla metido en un hospital, en una residencia, era una ruleta rusa en ese momento. Por tanto, lo primero es agradecer a los médicos y a los sanitarios de Albacete su entrega, su sacrificio y el haber puesto en juego su vida por la nuestra. Y eso es lo mejor que se puede decir de un servidor público. Yo la verdad es que he tenido suerte en el sentido de que, bueno, que he ido a visitar el hospital pues cuando mi hijo pues vino al mundo, ¿no? Pero bueno, sí que también reconocer que todo el equipo que estaba allí, estuvimos en 3 turnos, pues fue fabuloso y estuvieron portándose súper bien con todos y bueno, pues que solamente dar las gracias por el equipazo que hay allí y bueno, que son gente muy especial, la verdad es que son gente muy especial. También, bueno, pues hablar ya y seguir hablando de uno de los temas que empieza a ser casi de actualidad. Con el tema de la desescalada hablamos de la Feria de Albacete. Cuéntame, porque claro, la Feria de Albacete, las fallas de Valencia al final se suspendieron, no se sabe cuándo se van a volver a celebrar, hay varias fechas. Lo digo porque está muy cerquita de aquí, también está San Juan, ¿no? Está la Magdalena, también se suspendió, en fin, han habido muchas fiestas, la Feria de Sevilla se han suspendido y bueno, parece ser que la Feria de Albacete a lo mejor puede ser que se escape o no. ¿Tú cómo lo ves? Yo tengo muchísimas dudas. Del otro día en la tribuna Albacete, Emilio Martínez, en la sección La Diáspora en Madrid, yo le di mi versión. Yo creo, tú no metes 1 millón de personas en 2 fines de semana, ¿sabes? Viniendo gente de Tomelloso, gente de Alicante, de Valencia, todo el mundo ahí rozándose en los ejidos, en las casetas, en el paseo, en los toros. Yo tengo muchísimas dudas. Es más, te estoy hablando de ferias muy próximas, de finales de agosto, que ya han sido oficialmente suspendidas. Lo cual no quiere decir que no se dé. Yo tengo una idea, que ya la expliqué, que era, yo no la suspendería radicalmente. Yo haría la cabalgata con el público en los balcones y la patrona llevándola
hasta el recinto ferial. Se abre por el alcalde Casán, se abre la puerta de hierros y se coloca la Virgen en su camerín. La Virgen de los Llanos, lo digo porque hay mucha gente de España que nos está viendo, por puntualizar. Ahora, la Virgen de los Llanos, en cuyo honor se celebra la feria del 7 al 17 de septiembre. La dejaría allí y luego el 17 de septiembre vuelvo a abrir, la hecho. Y es más, incluso con escaladas se podría permitir visitar a la Virgen. Y algún hecho o evento muy puntual, como podría ser celebrar alguna corrida, sin público, pero alguna corrida que nos dé imagen a nivel de España, en este canal de pago. Ya se ha pensado una idea en ese sentido, pero yo no la suprimía. Yo la celebraba de esta forma, y que quede en los anales cuando tu hijo, dentro de 60 o 70 años, mire qué pasó en la feria en la que él nació en el 2020, pues vea que fue simplemente distinta, pero se celebró. Con la patrona por las calles, aplaudiendo el pueblo, en el camerín, abriendo la puerta de hierro, cerrando la puerta de hierro y traslado de nuevo a la catedral. La verdad es que es una idea que, bueno, que aquí queda, de aquí lo lanzamos en este sentido y que bueno, vamos, estamos seguros de que las autoridades nos verán y que, bueno, que si nosotros animamos a todo el mundo, bueno, pues a que vean la posibilidad de que si tienen que escribirnos, aquí ahora mismo abajo va a aparecer en breve, bueno, pues la dirección donde nos podéis escribir, para que nos escribáis y que a partir de ahí, mira, está saliendo, y que a partir de ahí, bueno, pues podamos hacer algún latidos, pues que esta ventana sirve para eso, sirve precisamente para que podamos contar esa visión que tengamos. Es muy interesante lo de la feria, ya te digo que seguro que las autoridades lo verán y a ver qué pasa, porque en breve nos tendrán que informar sobre estos temas, porque claro, es una incertidumbre como muchas cosas que están ocurriendo. Y con un impacto económico muy fuerte, las arcas. Fíjate, yo creo que, por lo que yo que me he enterado, están barajando el Ayuntamiento de Albacete pérdidas este año de 10 millones de euros. Fíjate. Lo dejo ahí encima de la mesa. No, sí, es una de las... Tanto en Albacete como pasa en Sevilla, como pasa en Valencia, es decir, al final son unos impactos porque el turismo es muy importante y San Isidro también, en fin, bueno... hablamos de que es un desastre, es una catombe. Te hablo de pérdidas para el ayuntamiento. Sí, para el ayuntamiento de Albacete. Podremos ir a 40 o 50 millones de euros y metemos todo el sector hostelero, taurino, deportivo, etcétera. Bueno, ¿y tu idea para reconstruir la cultura en este sentido, como ya que estábamos hablando de la feria? Pues yo creo, en primer lugar, que se podría aprovechar para hacer, lo hablaba el otro día con Ricardo Belender, para hacer como una producción, quiero decir, con la banda sinfónica de Albacete, con algunos bailarines, etcétera, que se pudiera dar zarzuela, canto, teatro y moverlo por todos los pueblos de la provincia, por recintos de Albacete y que pueda servir dentro de esa fase 3 que te van a permitir hasta 450 personas sentadas al aire libre en público para este tipo de espectáculos poderlos producir. Es una idea que lanzo aquí, que lo he hablado con Ricardo y que podría ser una forma de que nuestra banda sinfónica municipal pueda dar también posibilidades a gente joven de Albacete que cante, que baile, que interprete teatro y llevarlo por los pueblos de la provincia y por los sitios de Albacete. Y ya que seguimos con las ideas, que vamos, que te veo sembrado, el tema del teatro circo con la era COVID, cuéntanos un poquito. ¿Cómo lo ves? Otra idea que tengo, yo el teatro circo, y vamos a sacar, porque ya sabes que patrocinamos una mesa del teatro circo, yo lo que digo es que lo que habría que hacer sería cerrarlo y restaurarlo. El teatro circo ahora mismo tienes que hacer un plan de aire acondicionado nuevo, que va a ser muy necesario para esta era de confianza post-COVID, y luego tenemos, que lo señalamos en su momento, la adecuación de la pista central para los espectáculos de circo que le dan carácter internacional, que es poder establecer una estructura de hierro arriba para que los números aéreos en el Festival Internacional de Circo de Febrero se puedan dar con seguridad. Nada mejor que ahora, como tienes que estar 6 o 7 meses, le echas el cierre, lo aprovechas para recuperar y cuando pase todo esto tenemos un teatro circo remozado y que el dinero que iba a ir para programación vaya destinado para estas mejores del teatro circo. Hay que hacerlas, tenemos una oportunidad y más en un tiempo, porque se nos ha parado, y aprovecho para decirlo, donde íbamos a proponer la declaración municipal de candidato a Patrimonio Mundial de la Humanidad de nuestro teatro circo por su singularidad y por tratarse del teatro circo más antiguo del mundo operativo.
La verdad es que, bueno, sí que tuvimos precisamente un latidos con Ricardo, que queremos ahora luego, pues en cuanto empecemos con la fase 1 o con la fase 2, bueno, pues hablar con él, porque precisamente estuvimos hablando con él de la programación, de lo que había pasado con el mundo de la cultura, en el sentido de que, bueno, se habían suspendido y si se habían suspendido o se habían aplazado, ¿no? En este caso, Ricardo, bueno, pues estuvo hablando con nosotros largo y tendido y nos estuvo dando también unos halos de esperanza y, bueno, pues para todo este sector tan fuerte, porque al final la gente no sabe que de paso ya comento así un poco una exclusiva, que vamos a tener un Latidos donde vamos a tener productores culturales a gran escala, donde vamos a hablar de festivales, cómo se hacen por dentro y realmente qué es lo que se mueve y cuál es esa industria que muchas veces pues la gente que va a festivales ni se da cuenta, ¿no? Entonces quiero decir que lo tendremos en breve y hablaremos de ese tema que también es muy importante dentro del sector cultural. Ahora también, pues eso, quería hablar contigo de tu Albacete, pero del Albacete Balompié. ¿Qué idea tienes ahí tú? Bueno, pues el Albacete Balompié lo llevamos en la sangre, nunca mejor dicho. Mi abuelo Emilio fue jugador de la Unión que dio lugar luego al Albacete Balompié. Mi tío fue vicepresidente. Mi padre, cuando murió, se le guardó un minuto de silencio. Quiero decir, del Albacete Balompié. Yo lo que hablé con Víctor y con el ayuntamiento es que ahora en septiembre de este año se conmemora el 60 aniversario del Carlos Belmonte, que fue inaugurado en el año 60, en septiembre del año 60, el 8 de septiembre del 60. Entonces lo que se puede hacer es reverdecer un partido entre el Albacete y el Sevilla. El Sevilla, hoy uno de los equipos más potentes de primera división, volver a recuperar el trofeo Ciudad de Albacete y poder enfrentarte contra el Sevilla, que va a ser uno de los equipos que esté en la Champions o en la Europa League la próxima temporada, y se puede hacer un acto para celebrar una instalación deportiva que está en el corazón de los albacetenses, que habrá sido remozada, sí, que ha sido transformada, sí, pero que sigue en el mismo sitio donde estaba cuando se inauguró, y que además viven varios albacetenses aún que lo vieron. Yo no llegué por unos años, pero mis padres estuvieron aquel día y fue un acontecimiento total en Albacete. Hay que recuperar lo nuestro, nuestros símbolos, nuestras identidades, porque Albacete necesita siempre de ese empujón para creer en sí misma desde el pasado y proyectarse en el futuro. Javier, yo voy a decir una cosa que va a parecer un poco fuerte, pero gracias por existir, porque realmente eres un gran embajador de Albacete fuera, y no solo eso, sino que también nosotros te entendemos, ya te explicaré por qué, pero bueno, porque realmente te preocupas por todo. Hemos hablado de la cultura, hemos hablado de sus fiestas, hemos hablado de los toros, hemos hablado de su deporte, ¿no? Entonces hablamos del corazón de Albacete, que tú siempre estás preocupado por ello y bueno, pues esa pasión que tienes la demuestras, y que gracias muchas veces a este tipo de gente creativa que al final piensa por su ciudad, por su patria, pues hace que al final pues esa ciudad o esa patria sea mejor, ¿no? Entonces nosotros también pues te entendemos también, porque llevamos muchísimos años luchando, y tú lo sabes, por Albacete, y de manera silenciosa muchas veces, ¿no? Porque hacemos muchas cosas por promocionar. Nada a cambio, lo digo hoy públicamente. Claro, tú y tu padre y tu madre y toda la familia habéis dado por Albacete sin pedir nada a cambio. Hay que hacer esto, y nunca has hablado ni de dinero ni de nada. Hay que hacerlo. Ya habéis estado la familia. Y al final es por eso, al final es por Albacete, por su gente, y que nos da igual muchas veces, aunque ahora lo decimos, pero bueno, después de tantos años no pasa nada, y más con una persona como tú, con esta confianza, pero bueno, que al final pues lo importante es por Albacete, por su gente, y que al final pues eso, al principio empezamos haciendo las campañas turísticas cuando ponías Albacete en Google, ¿no? Y me comentaban desde turismo, es que aparece el botellón, nada más, ¿no? Entonces bueno, pues a partir de ahí hemos intentado colocar Albacete poco a poco ahí, ¿no? ¿Sabes? Fíjate dónde viene mi albaceteñismo, de siempre desde pequeño, pero cuando me vine aquí a Madrid a estudiar Derecho al CEU, al Colegio Mayor de San Pablo, era siempre la chirria de Albacete. Albacete tal, y vete. La circunvalación, los coches. Y digo, estos no se han enterado de nada. Y ya nos pusimos a defenderle, como le dije un día a un alcalde de Albacete, mira, no tengo amigos ni enemigos permanentes, tengo un interés permanente que es Albacete. Y eso es lo que ha presidido siempre mi entrega por la ciudad, con otra mucha más gente, porque solo no hubiera podido, gente que me ha acompañado, en Amigos del Teatro Circo, en Amite, en todo lo que hemos emprendido. Otro día hablaremos de Amite, ahora sigues, otro día hablaremos de Amite, porque es otro capítulo que solamente eso ya nos ocupa un programa, ¿eh? Y la gente tiene que saberlo, de pe a pa, como digo yo. Sigue, perdona. Bueno, pues no, esperemos que se propague la idea de la declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad para el Teatro Circo. Lo visteis el otro día que salió en la 2, el programa de Una España Mágica, que se dedicó a Albacete, y el espacio que se le dedicó al Teatro Circo ha causado sorpresa en toda España. Como tuve la suerte de poderlo explicar,
un montón de llamadas, oye, esto no lo sabemos, hay que ir, quiero ir a ver Albacete, quiero ver el Teatro Circo. Tenemos los albacetenses y personas que nos quieren porque gozamos de gran simpatía por toda España y por españoles que nos puedan estar siguiendo fuera de España. Lo mejor que tiene Albacete es su gente, yo siempre lo he dicho. Lo mejor que tiene Albacete es su gente. A veces no hemos tenido los mejores políticos, pero sí siempre la mejor gente. Y esto es lo que nos ha hecho que sigamos adelante. Y estoy seguro que esta crisis, que ya nos ha golpeado con dureza y nos va a golpear mucho más con este bichito que nos ha lanzado a la piscina, yo estoy seguro, igual que el pueblo español, que el pueblo de Albacete estará a la altura de las circunstancias para proyectarnos en el futuro. Hacer una puntualización. Yo concretamente soy de dos tierras, ¿no? Hablo de que nací en Valencia y me he criado en Albacete y conozco mucha gente de la zona de Levante que se ha quedado en Albacete. En este sentido, ¿eh? O sea, quiero decir que, y eso es porque sus gentes y porque Albacete y la provincia, no hablo solo de la Albacete capital, pues sus gentes son acogedores y al final, bueno, pues mi mujer es de Albacete, ¿no? Entonces, quiero decir, al final, y mi hijo también. Entonces, bueno, nada, vamos a despedirnos desde aquí. Si quieres decir brevemente algunas palabras, pues eso, a todas las personas, como has empezado el programa, sería fantástico para nosotros. Mira, yo creo que lo que nos ha demostrado, hemos pasado por la experiencia de la inexperiencia, porque nadie tenía experiencia sobre esto. Teníamos experiencia de otras cosas. Y hemos pasado por la experiencia de la inexperiencia. Ahora, muy bien, yo lo que os diría a los oyentes, en este caso a los que nos estéis viendo, sí, los espectadores, también oyentes, usuarios, sí, también. Escuchantes, es que pensemos qué hacemos ahora con esta experiencia para salir mejor de cómo hemos entrado. Yo siempre tengo un lema, es salir mejor de cómo se entra a cualquier cosa. Y no solamente nos quedemos en la experiencia, sino a ver ahora qué hacemos en esta experiencia para salir mejor de esta época de confinamiento como seres humanos, como emprendedores, como maridos, como mujeres, como padres, como hermanos, como seres humanos en definitiva. Es una oportunidad de mejora que nos ha dado este transitar por la vida, que no hay que olvidar que es efímero, que son como los ríos todos que van a dar a la mar. Yo, por poner un poco de picaresca, decirte que seguro que hemos ganado todos en salud, porque hay muchísima gente que no hacía deporte y ahora está haciendo deporte. O sea, quiero decir, ni caminaba. ¿Eh? La bolsa de Múnich 1972. Exacto. Yo por ahí. Y las J. Hyber, sí, seguro. Pero vamos. Bueno, pues nada, despedirte desde aquí. Recordar antes de nada, pues eso, que vamos a tener el enlace precisamente de Televisión Española, de Radio Televisión Española de Albacete, lo vamos a poner también en YouTube, en la publicación que vamos a hacer ahora después del programa. Ahora estamos en riguroso directo a través de Cultura Televisión en Facebook. Recordad que vamos a tener allí todos los enlaces, que también lo vamos a colgar en Instagram, que poquito a poquito en Instagram, acabamos de empezar hace muy poquito, pues vamos a ir cogiendo también seguidores. Daros las gracias a todos, darte las gracias, Javier, por este programa tan completo, despedirte desde aquí que te están viendo. Ha sido un placer. Y te emplazo a otro Latidos, a ver esas ideas creativas que tenemos y sobre todo para hablar de Amite. Ahora a ver si en la fase 2 a lo mejor pues podemos hablar ya de Amite y podemos hablar de que para que la gente sepa lo importante que ha sido en este sentido tu figura también y bueno, la asociación para el Teatro Circo de Albacete, que es una joya que la gente tiene que visitar porque se recuperó y ahora bueno se está planteando incluso poderlo reformar, ¿no? Pero quiero decir que es muy importante que la gente sepa ese poquito de historia que hace que al final comprendamos mejor nuestro presente. Bueno, pues nos vemos en el próximo Latidos, os aplazamos a este próximo Latidos que tendremos, muy interesante por cierto también, donde vamos a hablar de esa reclamación que nos hicieron precisamente en las redes sociales cuando estábamos hablando de un tema y otro de los temas pues vino así, que es el tema de la danza, ¿no? Entonces vamos a hablar de los profesores de danza y vamos a hablar precisamente de la danza, que es otro de los sectores que muchas veces para todos es muy desconocido, porque todos podemos pertenecer a la danza conociendo el baile, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, en el siguiente programa lo veremos y hablaremos precisamente con una persona que ha hecho un trabajo muy importante para intentar preparar este programa y poder hablar en voz de mucha gente de la danza de toda España. Nos vemos en el próximo programa.